En los capítulos anteriores vimos que Dios tenía otros planes para Israel, pero su falta de fe y su obstinación los llevaron de vuelta al desierto. Durante casi 40 años, los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. En la rebelión de Cades, habían rechazado a Dios y habían vivido bajo el desagrado divino a medida que toda aquella generación había muerto en su peregrinación. Habiendo sido infieles al pacto, no recibieron la señal de la circuncisión y habiendo expresado su deseo de regresar a la tierra de la esclavitud, no celebraron la Pascua que conmemoraba una libertad de la que se habían mostrado indignos. A pesar de todo, Dios no había abandonado totalmente a su pueblo y su providencia seguía supliendo sus necesidades. La nube guiaba sus pasos y daba luz y calor por la noche. Dios les dio el maná y agua para beber, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. La peregrinación por el desierto no fue solo un castigo para los murmuradores, sino una disciplina para la nueva generación que habría de entrar en la tierra prometida. Todos debían aprender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. A pesar de la fidelidad divina, los pocos relatos que tenemos de su vida en el desierto presentan ejemplos de rebelión contra Dios. En cierta ocasión, uno de los egipcios que habían acompañado a Israel en su peregrinación abandonó la parte del campamento que le había sido asignada para fijar su tienda en la zona de los israelitas. Dijo que le correspondía ese derecho, aunque Dios había indicado que hasta la tercera generación estaban excluidos de la congregación. Cuando los jueces fallaron en su contra, el egipcio blasfemó el nombre de Dios. Era algo tan grave que fue llevado ante Moisés, que transmitió la sentencia que el mismo Dios pronunció. El hombre sería llevado fuera del campamento para morir apedreado. Este incidente se convirtió en ley. Cualquiera que blasfemara el nombre de Jehová había de morir apedreado por la congregación. Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de ira. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras pronunciadas con malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El nombre de Dios ha de reverenciarse. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Aunque aseguraban haber renunciado a sus dioses y adorar al Dios verdadero, su educación y costumbres tendían a la irreverencia hacia Dios. Eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Poco después del regreso al desierto, un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, decidió desafiar abiertamente la ley de Dios saliendo a recoger leña en sábado. Habiendo sido prohibido terminantemente encender fuego el séptimo día durante la permanencia en el desierto, este acto era una violación voluntaria y deliberada del cuarto mandamiento. Era un pecado, no de negligencia, sino de presunción. Cuando fue llevado hasta Moisés, el hombre recibió la sentencia que acabaría con su vida, mediante apedreamiento. Así, los pecados de blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron el mismo castigo, pues eran ambos una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuera una institución judaica, pero vemos que la blasfemia recibió el mismo castigo que la violación del sábado. Hemos de concluir, por lo tanto, que el tercer mandamiento también se ha de poner a un lado como algo que se aplica solamente a los judíos. Aunque Dios no castigue la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra declara que la paga del pecado es la muerte, y en la ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, Dios declara por medio de su profeta: «Mis sábados profanaron en gran manera». Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerse en la tierra prometida. Cuando llegaron de nuevo a Cades, María, la hermana de Moisés, murió,
y allí fue sepultada. Compartió la suerte de los muchos que, con grandes esperanzas, salieron de Egipto, pero murieron en el desierto. De la escena de gozo a orillas del Mar Rojo, a la sepultura en el desierto, fin de toda una peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de la bendición, y sin embargo, el texto bíblico nos indica que la siguiente generación volvió a pecar sin dar crédito a sus maravillas. Solo se acercaban a Dios cuando la muerte llamaba a la puerta, pero no volvían a Dios con un propósito sincero. Aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos, pedían la ayuda del único que podía librarlos, sus corazones no eran rectos con Él, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Llegamos al final del capítulo 36 del libro Patriarcas y Profetas. Seguimos la lectura con el siguiente tema que lleva por título La roca herida.